Los primeros samuráis datan del período Heian, de 794 a 1185 en Japón. El declive del poder imperial, el auge de los clanes provinciales y la necesidad de seguridad en las vastas zonas rurales sentaron las bases para el surgimiento de esta nueva clase guerrera. Los samuráis no aparecieron de la noche a la mañana como la figura mítica y honorable que se conoce en la actualidad, sino que evolucionaron de ser mercenarios y sirvientes armados a convertirse en la élite gobernante del país durante casi 700 años. Durante el inicio del período Heian, el gobierno central ejercía un control más o menos efectivo sobre el archipiélago japonés. Sin embargo, esta centralización comenzó a debilitarse gradualmente. La sofisticada y ociosa corte imperial, obsesionada con las artes, la poesía y las intrigas políticas internas, perdió el contacto con las necesidades de las provincias. A medida que el gobierno central se volvió ineficaz para mantener el orden y recaudar impuestos en las zonas rurales, el poder fue migrando hacia los grandes terratenientes y líderes de clanes locales. Uno de los factores económicos más cruciales en este proceso fue el sistema de los shoen, vastas propiedades rurales que quedaban exentas de impuestos imperiales. Los clanes y templos budistas más poderosos acapararon estas tierras, acumulando una inmensa riqueza y poder que en muchas ocasiones superaban al de la corte. Para proteger sus propiedades de los bandidos y los clanes rivales, estos terratenientes empezaron a contratar y organizar a sus propios guerreros. La incapacidad de la corte para garantizar la seguridad en las provincias convirtió a estos ejércitos privados en la única fuerza capaz de mantener el orden, lo que cimentó el poder de la naciente clase guerrera. Los primeros samuráis, cuyo nombre proviene del verbo saburau, que significa servir, eran esencialmente sirvientes o vasallos armados al servicio de la aristocracia y los grandes señores locales, daimios. No obstante, a medida que su poder militar crecía, su influencia política también lo hacía. Los dos clanes militares más destacados que emergieron en este contexto fueron los Taira y los Minamoto, cuyas rivalidades marcarían la historia de Japón en el siglo XII. La lucha por el control del país se intensificó con las guerras Hogen y Heiji, conflictos que surgieron de disputas por la sucesión imperial. Estas guerras, que tuvieron lugar en las décadas de 1150 y 1160, enfrentaron a los clanes Taira y Minamoto en una cruenta batalla por la supremacía. Primeramente, en la rebelión Heiji de 1160, los Taira, afines a la aristocracia y liderados por Taira no Kiyomori, lograron una victoria decisiva, consolidando su poder y relegando a los Minamoto a un segundo plano. Sin embargo, la dominación de los Taira no duraría mucho. Es aquí cuando aparece la figura de Minamoto no Yoritomo, exiliado tras la derrota de su clan. Lideró una revuelta contra el dominio de los Taira. Estas guerras civiles, conocidas como las guerras Genpei, fueron una serie de batallas épicas que culminaron con la batalla de Dan no Ura en 1185, donde la armada Minamoto, dirigida por el brillante estratega Minamoto no Yoritomo, aniquiló a las fuerzas Taira. La victoria de los Minamoto fue un momento crucial, poniendo fin al control de la aristocracia y estableciendo la supremacía militar samurái. Yoritomo consolidó su poder sin piedad, eliminando a cualquier rival, incluidos miembros de su propia familia, para asegurar su posición. En 1192, el emperador le otorgó el título de Sei-i Tai-shogun, general pacificador de bárbaros, estableciendo el primer gobierno feudal samurái de Japón, conocido como el Shogunato de Kamakura. Con el establecimiento del shogunato, los samuráis pasaron de ser mercenarios a convertirse en la clase dominante de la sociedad japonesa. Aunque la corte imperial en Kioto continuó existiendo, su función se redujo a un símbolo, mientras que el poder real
residía en el shogun y su administración. El shogunato de Kamakura implementó una estructura de gobierno feudal. Gobernaba a través de una jerarquía de señores feudales o daimios, y estos a su vez controlaban a los samuráis de menor rango. Los samuráis fueron recompensados con tierras o salarios en arroz por su lealtad y servicio militar. Además de sus deberes militares, también asumieron funciones administrativas, como la recaudación de impuestos y la gestión de propiedades, consolidando su posición en todos los aspectos de la vida japonesa. Y fue a medida que se consolidaban como la clase gobernante, los samuráis comenzaron a desarrollar su propia cultura y código de conducta. Contrariamente a la visión estereotipada de siglos posteriores, los primeros samuráis no se guiaban por un bushido formalizado. Sin embargo, la lealtad inquebrantable a su señor, el valor en el combate y la honestidad eran valores fundamentales. En resumen, el contexto de los primeros samuráis fue el de una transformación radical en el poder de Japón. Surgieron de las cenizas de un gobierno imperial debilitado y una sociedad agraria en desorden, para forjar su propio destino a través de la fuerza militar y la habilidad política. Su ascenso no fue solo un cambio de gobernantes, sino el nacimiento de una nueva era feudal, en la que una clase guerrera, con un código de valores único y una profunda influencia cultural, se convirtió en el motor del Japón medieval. Minamoto Yoritomo es reconocido hoy como el padre del shogunato Kamakura, el primer sistema de gobierno militar que prevaleció en Japón hasta el siglo XIX. Su habilidad para formar alianzas, su astucia política y su enfoque militar fueron claves para su éxito. Aunque su gobierno fue breve, el impacto de su régimen se extendió mucho más allá de su muerte en 1199. Yoritomo cambió el curso de la historia de Japón al establecer un sistema de gobierno basado en la fuerza militar y la lealtad feudal. El legado de Yoritomo sigue siendo un tema de estudio y admiración en Japón. Su figura es un símbolo de la transición de una era imperial a una era de dominio samurái, y su influencia se puede ver en la estructura política, social y militar de Japón hasta la caída del shogunato Tokugawa en 1868. Si te ha gustado este video, nos ayudaría mucho y no cuesta nada. Un like y suscríbete. Muchas gracias.